Daniel García tiene la gentileza de atendernos. Daniel vive en La Lucila, una localidad al norte de la provincia de Santa Fe, en el departamento San Cristóbal. Daniel es excombatiente de Malvinas y como excombatiente también milita la causa Malvinas. Daniel, es un gustazo saludarte desde Santa Fe. Sergio Ferreira es mi nombre, desde el programa ATP. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Daniel García, precisamente veterano de guerra. Milito la causa Malvinas de aquel tiempo. Yo fui con Cristo, ¿no es cierto? O sea, hacía el servicio militar obligatorio en aquel momento. Qué jugador que era Johan Cruyff, ¿no? No vino precisamente al Mundial 78 porque estaba en contra de la dictadura genocida. Daniel, ¿qué te pasa por la cabeza cuando escuchás hablar de la cuestión Malvina hoy en boca de candidatos y a veces, esto es una visión particular, a veces tan livianamente? Bueno, yo tengo un profundo dolor escucharlo de un candidato a presidente, de Javier Milei, ¿no es cierto? Y más de Victoria Villarroel, que supuestamente es hija de un veterano de guerra, ¿no es cierto? Si bien son de los oficiales. Eso es algo muy doloroso, que reivindique la figura de Margaret Thatcher, que en realidad fue la verduga, o sea, en femenino, ¿no es cierto?, de 323 compañeros del crucero General Belgrano, ¿no es cierto? Yo estaba en el otro buque, en el portaaviones, al norte, y precisamente habían dado la orden de replegarnos porque iba a haber un acuerdo a esos de las 8 de la noche, de los de mayo, de las 8 de la noche nuestra, ¿no? 8 de la tarde nuestra. Y según Reagan dice que el uso horario hizo equivocar a Londres, pero luego en un reportaje que le da la señora Thatcher a la BBC, a la cadena más grande de televisión y de información de los ingleses británicos, que lo volvería a hacer, dice. Sí. Que si bien ya no representaba un peligro, pero que lo volvería a hacer. Se ve que políticamente era muy hábil y pegó precisamente en todas las familias argentinas. El crucero General Belgrano estaba compuesto por oficiales, suboficiales, pero había un componente de 400 con Cristo, de todos los lugares del país, desde Ushuaia hasta La Quiaca, hijos del pueblo. Los con Cristo éramos hijos del pueblo, ¿no es cierto? Precisamente los hijos del panadero, del agricultor, del médico, de la gente, bien dicho, del pueblo, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tenías, Daniel? Daniel, ¿cuántos años tenías vos? 19 años. 19. 19 años tenía. Sí, Eras sí. un colimba recién estrenado. Precisamente muchos amigos míos fallecieron, muchos compañeros míos fallecieron en el crucero Belgrano, hasta incluso que estuvimos en instrucciones en las mismas compañías. Fue un crimen tremendo, hasta el día de hoy. Me encuentro con familiares y me preguntan si tengo alguna respuesta, si me acuerdo haberlo visto por algún lado a sus familiares, ¿no es cierto? Fue terrible. La guerra de Malvinas fue muy dolorosa para el pueblo argentino, y que este personaje y esta gente, yo también soy político, ¿no es cierto? He sido presidente de la comuna de mi pueblo, mi esposa lo ha sido, reivindicamos la democracia desde pie a pa, ¿no es cierto? Somos democráticos, es más, militamos el socialismo, partido que a él lo ha defenestrado, ¿no es cierto?, tanto Milei como la Villarruel, y creemos en la educación pública, ¿no es cierto?, o objetamos el tema de los servicios militares, más si son obligatorios, ¿no es cierto? Quien vaya a hacer un servicio militar, que lo haga, pero por vocación propia, ¿no es cierto?, en defensa de la soberanía. Daniel, te pregunta a mi compañera María Luisa Lely. ¿Cómo le va, Daniel? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Justamente recién hacía mención a la democracia y a los valores de la democracia, y justamente una de las cuestiones que se pudo hacer en democracia es que el servicio militar deje de ser obligatorio. Pero también es cierto que en estos últimos tiempos las expresiones tanto de Javier Milei como de Victoria Villarruel tienen que ver con
reivindicar o justificar o considerar que fueron excesos todo lo ocurrido durante la última dictadura militar, y la guerra de Malvinas también ocurrió durante la dictadura. Quizás fue el punto final de la dictadura, pero fue parte de un gobierno dictatorial aquella guerra, y que ustedes, siendo tan jovencitos y sin mucha preparación, hayan tenido que ir a combatir. ¿Qué le pasa por la cabeza cuando se expresan estas cuestiones negacionistas sobre el terrorismo de Estado? Y que es muy doloroso, ¿no es cierto?, pensar que lo piensen así. Yo viví en el tiempo de los militantes, ¿no es cierto?, y he sufrido también en carne propia, porque me han investigado. Yo trabajaba, estudiaba en la Domingo Silva de Santa Fe, ¿no es cierto?, y trabajaba en un lugar donde precisamente había militantes, hubo militantes, y fuimos interrogados tremendamente. Cuando yo ingresé al servicio militar, a mí me hicieron un interrogatorio de 5 horas para saber si era o no era militante, ¿no es cierto?, porque muchos con Cristo militantes desaparecieron. Y precisamente yo vi el terror, lo vi el terror con mis ojos, ¿no es cierto?, si bien ya en el 81 estaba terminando. La cantidad de calabozos que había en Campo Sarmiento y la cantidad de calabozos que había en el cuartel base no eran precisamente para los con Cristo, sino eran para los militantes, porque eran centros de detención clandestinos. Luego, si esa gente, ¿no es cierto?, esos compañeros, esos amigos, esos estudiantes, que la mayoría eran estudiantes o profesionales, habían cometido algún delito, se lo debería haber sometido a algún juicio, ¿no es cierto?, como corresponde, y no haberlos asesinado de esa manera, ni menos a las madres, ¿no es cierto?, que les robaron sus hijos y después las tiraron al mar. Y precisamente lo que yo decía de Johan Cruyff, que Johan Cruyff no vino en el 78 al Mundial porque él decía: yo no voy a jugar en una cancha que está a 4 cuadras de un centro clandestino de concentración como era la ESMA, ¿no es cierto? Entonces a mí me duele mucho el negacionismo de Victoria, el negacionismo de Javier Milei, tremendamente, ¿no es cierto?, porque eso ocurrió y fueron 30.000, realmente fueron 30.000, no es mentira, ¿no es cierto? Eran unos ideales jóvenes que creían, ¿no es cierto?, de otra forma de conducir la vida y la república, y bueno, y los grandes poderes. Yo trabajé con los grandes estancieros, ¿no es cierto?, que reivindican la dictadura, porque han hecho grandes negocios, ¿no es cierto?, en pos del pueblo, ¿no es cierto?, en la servidumbre y la esclavitud de los bienes de campo. Y había ligas agrarias. La liga agraria, bueno, averigüen ustedes qué eran las ligas agrarias, ¿no es cierto?, donde estaban los peones de campo, las maestras rurales, desaparecieron todas. Daniel, ahí está, sí, te íbamos a pedir que acomodes un poco la imagen, así te vemos el rostro, porque obviamente queremos verte mientras nos contás todo esto. Reivindicás la democracia, nos decís que son 30.000, militás políticamente habitualmente. Volviendo a la causa Malvinas específicamente, cuando vas y das alguna charla, alguna institución, una escuela, alguna vecinal, bueno, lo que sea, que tenga que ver justamente con el entramado social, ¿cuál es la devolución que recibís hoy, pero específicamente de la parte más joven, de la parte que a lo mejor no tiene mucho dato concreto de lo que fue la guerra de Malvinas? Bueno, nosotros cuando comenzamos a militar la causa Malvinas lo hicimos precisamente ahí en la capital. Nosotros estuvimos con los jóvenes que se querían ir, ¿no es cierto? Y nosotros les decíamos que para reivindicar nuestros derechos y nuestros territorios deberíamos quedarnos en la Argentina, ¿no es cierto? Y les explicábamos el poder económico que tienen esas islas, ¿no es cierto?, el poder histórico, ¿no es cierto?, o sea, el sentido histórico que tienen. No se olviden que cuando se nombra el gobernador en 1820, según cuenta la historia, ¿no es cierto?, y está todo documentado, no existía ninguna ciudad del sur. No existía ninguna ciudad, ni Comodoro Rivadavia, ni Ushuaia, ni Río Gallego, y ¿no es cierto? Y nosotros ya habíamos reivindicado nuestros derechos sobre las Islas Malvinas,
y izamos la bandera en la isla Malvinas. Si vamos a ser patrióticos, ¿no es cierto? Si vamos a defender nuestra bandera, tenemos que defender nuestros territorios, ¿no es cierto? Y la juventud confía mucho, se ha malvanizado muy bien, perfectamente. Yo creo que la juventud conoce bien el tema de los conscriptos, de quienes defendieron, ¿no es cierto?, hasta la última gota de sangre, de los errores que se cometieron, ¿no es cierto?, tanto por parte de los oficiales y los suboficiales, de los castigos que sufrían los soldados, pero nunca se deja el sentimiento de soberanía de lado, ¿no es cierto? Más allá de que haya sido un error de la dictadura y hayamos estado sometidos a un gobierno militar, reivindicar el derecho sobre Malvinas es muy justo, ¿no es cierto? Y muy, muy loable. Entonces los chicos en la escuela escuchan muy bien, nosotros les explicamos si son, digamos, de primaria de una forma, si son de secundaria de otra forma, ¿no es cierto? Si son de terciaria ya ahí nos entramamos mucho mejor, le hacemos entender qué es lo que decían los diarios en aquel tiempo, los que estaban de nuestro lado, ¿no es cierto?, y los que mentían. Realmente la dictadura tenía un sistema de comunicación de mordaza hacia la prensa, ¿no es cierto?, y editaba lo que quería. Y ahí, por ejemplo, con la revista Gente, nosotros le demostraban todo lo que era mentira y todo lo que era verdad. Han ocurrido cosas tremendas, ¿no es cierto?, más en la información y en lo que nosotros escribíamos a la familia. Nosotros éramos censurados, tanto de ida como de vuelta. Me censuraban las cartas que yo enviaba a mi casa como las cartas que enviaban a mi casa. Entonces todo eso se fue explicando y se fue entendiendo, ¿no es cierto? Llevó 40 años, ¿no es cierto? Hoy está muy bien malvinizada la Argentina, ¿no es cierto? Sobre todo el sur. En el sur no nos olvidemos, ¿no es cierto?, que hay un gran sentimiento en el sur por la cercanía de las islas. Tal cual. Se han concretado muchas cosas que le explicamos a los chicos, por ejemplo, los mapas bicontinentales. Nosotros reivindicamos nuestros derechos sobre la Antártida y esas aguas, ¿no es cierto?, en un tratado que en un futuro puede ser totalmente patrimonial para nosotros, ¿no es cierto? Entonces se ha hecho un mapa bicontinental. El tema de la provincialización de Tierra del Fuego, no se olviden que cuando la guerra fue, las Islas Malvinas pertenecían a un territorio nacional, así que todos los compañeros míos fallecidos tienen su certificado de difunción en la capital federal, ¿no es cierto? Ni siquiera tienen el certificado de difunción donde fallecieron. Eso se ha subsanado hoy con el territorio, como también el reconocimiento de todos los cuerpos que están sepultados en las islas. Se ha avanzado un montón de parte de todos nuestros movimientos, ¿no es cierto?, de todos nuestros centros, confederaciones que hemos formado y más lo de familiares. Daniel, y los chicos, todo eso lo explicamos y los chicos lo entienden, ¿eh? Me imagino que sí. Daniel, te agradecemos enormemente tu tiempo, pero yo particularmente, más que agradecerte tu tiempo, te agradezco tu valor por aquellos días y sobre todo por militar semejante causa. Bueno, entonces le digo a la gente que nos está viendo, a todos, que no Milei, por Malvinas y por mucho más, y que hay una cláusula en la reforma del 94 en la Constitución que se hizo en Santa Fe y Paraná, donde dice que todos los ciudadanos de la República Argentina reivindicarán el derecho sobre las Islas Malvinas. Lo que dijo Rosati es muy verdad. Bueno, es el presidente de la Corte Suprema. Daniel, enormes gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor.